quiero presentar a Gracia Dalgalanando. Ella es periodista. Después tenés que contar tú, pero se fue a estudiar a Columbia, un magíster en política pública. Yo la conocí, porque la conocí como periodista, en un momento trabajamos juntos, pero cuando estaba en su etapa periodística. Y después fundó una empresa que me acaba de decir que se inspiró en un trabajo que le tocó hacer en la Universidad de Columbia, que se llama WOOM App, WOOM App. ¿Qué significa en el fondo? ¿Qué significa? Es un juego de palabras. No, he inventado. La idea era, cuando partimos la idea, después lo voy a contar mejor, era combinar WOM de Woman, porque la idea era impulsar a las mujeres a avanzar en sus carreras profesionales y para arriba. Perfecto. Y si ustedes se meten en la página web, en el fondo se dan cuenta que esta es una startup o una empresa que tiene como finalidad potenciar las carreras de mujeres al interior de la empresa. Probablemente más que eso. ¿Ah? Pero vamos primero, ¿por qué una periodista emprende? O sea, ¿en qué minuto se metió en ti este bichito del emprendimiento? Ya, oye, pero partan comiendo, que no sé cómo es. ¿Cómo no? Les voy a sentir mal si Quizás tienen ahí la hamburguesa. Se lee frío. Ya, así, la historia parte, desde chica yo quería ser periodista, era mi sueño. Ustedes son jóvenes, pero en mi época uno leía el diario y veía la televisión abierta y eso era todo. Y en realidad me encantaba la Raquel Correa, que era una periodista que escribía en el Mercurio. Entonces yo quería toda la vida trabajar en el Mercurio y estudié periodismo y entré a trabajar al Mercurio. Y años después, entonces, me di cuenta que en realidad yo quería hacer algo que tuviera impacto, o sea, como que pudiese impactar las vidas o transformar las vidas de las personas. Y en eso entonces, justo me tocó la posibilidad de ir a trabajar al Ministerio de Educación con usted y después al Ministerio de Desarrollo Social. Y estando ahí, más todavía conocí como la posición, y yo sentía que era una posición de privilegio y que me gustaría devolver la mano. O sea, de que yo podía hacer algo en la vida que pudiese ayudar a otras personas a mejorar sus vidas. Y entonces dije, me encanta comunicar, pero me faltan herramientas. Y para eso postulé a Columbia, a la Universidad de Columbia de Nueva York, el programa del Master of Public Administration, que es el de políticas públicas que tiene Columbia. Entonces, bueno, quedé aceptada. ¿Y perdí en el Mercurio cuántos años tuviste? 4 años. Yeah. 4 años en Mercurio, 4 años con usted, en educación y en desarrollo social. Y cuando me iba a ir a Estados Unidos, me empezó a pasar una cosa, que es que veía, como me empezaba a dar mucho nervio de fallar. O sea, de que cuando iba a llegar a las clases allá, especialmente porque yo tenía esta formación humanista, se iban a dar cuenta que yo había sido el error de admisión. O sea, que me iban a ir a buscar por hora y que me iban a decir, no, tú aquí mejor que no. Y me acuerdo que le pregunté a otros amigos que también iban a ir a estudiar para afuera y si a ellos les pasaba algo parecido, me decían que no. Entonces, años después me enteré que esto tenía un nombre que se llama el síndrome del impostor, ¿lo conocen? ¿Le suena? Que habla de esto, entonces, esto que nos pasa mucho y en general al 70% de la población, que es que uno piensa que todo lo que quizás ha ganado por esfuerzo, que le ha puesto mucho, en realidad se lo debe a la suerte y no a que realmente lo trabajó. Entonces, nada, me bajó ese síndrome de la impostora. Bueno, y en ese minuto yo me acuerdo que mi mamá me dijo, dale, y yo además iba a ser la única mujer de mi familia con posgrado, o sea, la única que podía, más encima de los estudiar afuera, y ahí ya como que me lancé. Y cuando llegué para allá, conocí a otras chilenas, a otras mujeres que estaban estudiando también distintos programas, y en algún minuto la decana de mi escuela puso un concurso, que eran $10.000 por la mejor solución a una problemática social. Entonces, toda la universidad más o menos empezó como a poner de acuerdo y yo le dije a mis amigas chilenas, oye, ¿por qué no hacemos algo? Porque de repente si nos ponen $10.000, que igual bueno, son como 10 millones hoy día, pero era harta plata también en ese minuto, pucha, seguro logramos echar a andar algo. Y postulamos.
Y ahí fue entonces que se nos ocurrió, nos pusimos a investigar y habla de que hoy día en Chile... O sea, a mí que estaba estudiando en la Universidad de Columbia, ¿no? Claro, éramos tres que estábamos... Tres que estábamos estudiando el MPA, dos eran economistas de la Chile, que habían llegado a estudiar el MPA. Había una que doctorado en economía, estaba estudiando el doctorado en economía, y había otra que estudiaba de psicología organizacional. Y entre las 5 nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que en Chile apenas había un 5% de empresas que tenían mujeres gerentes generales. Ya, eso fue en el 2015, y hoy día no ha cambiado, sigue la misma cifra, o sea, es terrible. ¿Cuánto? Sí, 5%? 5%. ¿De mujeres gerentes generales? 5% de empresas en Chile tienen mujeres gerentes generales. Igual, o sea, de hecho, si uno piensa, a uno le cuesta encontrar cuáles son esos rostros. Hay un 26% de mujeres en la primera línea, o sea, que lo reportan al gerente general. Pero, y acá siempre el argumento nuestro, que es que hoy día en la educación superior, ¿qué creen que hay más hombres o mujeres estudiando? ¿Mujeres? Sí, mujeres. El 53% de la matrícula de la educación superior son mujeres. O sea, no digo que a los hombres no hay que impulsarlo para nada, pero sí hay que tratar de no perder ese talento en el camino. Sí, eso es. O sea, hoy día las mujeres van saliendo al mercado laboral y van quedando estancadas a niveles de entrada. Y no van llegando a la subgerencia, a la gerencia, a la gerencia general. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Qué raro, ¿no? Bueno, y ahí hay distintas causales, y ese es el famoso techo de cristal, que no sé si lo han escuchado alguna vez, techo de cristal, pero que habla de estas barreras invisibles a las que se enfrentan las mujeres cuando están haciendo su carrera, y puede ser por el hecho de que, no sé, la maternidad, por ejemplo, entonces hay falta de corresponsabilidad en el hogar, la mujer tiene mucha carga, y entonces se le dificulta tomar responsabilidad en el mundo laboral porque, no sé, tiene que hacerse cargo de dependientes, de sus hijos, de sus papás, de personas con discapacidad. O tenemos menos redes, hacemos menos networking, creamos menos vínculos profesionales. Los hombres lo tienen mucho más trabajado ese aspecto y en eso como que es algo que uno tiene que, las mujeres tenemos que como copiarle a los hombres, o sea, ser capaces de hablar de pegas fuera del ambiente laboral, porque muchas veces como que nos quedamos en otros temas. Y tenemos pocos referentes, poco modelo a seguir, pocas mamás, tías, hermanas que hayan llegado a algún cargo de responsabilidad. Entonces se nos hace difícil proyectarnos siendo la número 1 de la organización, siendo la emprendedora unicornio que levanta capital, y por eso es importante que conozcamos quiénes lo han hecho, otras mujeres. Ya, pero espérate, ya. Eso O sea, en Colombia daban este premio, $10.000, y tú formaste un grupo y dijiste, busquemos una problemática social, y escogiste esta. Sí. Ya. Y ya, pero eso es un trabajo para la universidad. Claro. ¿Cómo empezó después esto? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya, esto lo voy a hacer como una empresa, ¿verdad? Ya, bueno, nos fue mal, y aquí viene... O sea, no me dieron $10.000. No quedamos ni entre los 10 seleccionados, estuvieron como finalistas, así que... Pero yo encontraba que la idea era, como, no sé, me movilizaba mucho, entonces dije ya, voy a llevar esta misma idea, pero a un ramo que se llama Emprendimiento Social, que fue mi último ramo, o sea, el último semestre. Y ese ramo lo dictaba la Susan Davis, que ella había fundado una organización en Estados Unidos que era muy parecida a lo que es el Banco de los Pobres. Pero era una gallega rockstar, era muy entretenida ir a escucharla, y, bueno, y ella, con ella trabajamos todo ese semestre el modelo de negocio, y ella siempre lo que te transmitía es que igual tú tenías que fijarte en el momentum en el que estabas, y tratar de que de alguna forma tu producto fuera lo suficientemente sexy o cool para que te lo quisieran comprar. Entonces me quedé con eso, y también me había quedado de antes, de otro ramo, que había sido la que nos hacía finanzas para non-profit, que nos había dicho, por favor no hagan ninguna fundación. Y era finanzas para non-profit, o sea, y nos dijo, no, ninguna fundación más, porque en Estados Unidos hay 2 millones de fundaciones, y les cuesta muchísimo levantar plata. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, si quieren hacer algo que tenga un impacto social, es que vendan un producto o un servicio que solucione un dolor y que la gente esté dispuesta a comprar. O sea, la gente o la organización o la empresa, que es el caso de nosotros hoy día. Por ahí fue lo que como partió. Entonces, fui al ramo y ahí ya salimos en el tercer lugar, fuimos mejorando un poco. Y eso me preparó. El ramo tenía un curso también. Tenía un
concurso, sí. Tenía un concurso al final y quedamos en el tercer lugar. Y con eso ya me preparó para empezar a postular a fondo. Dije, ya, ahora cuando vuelva a Chile, voy a postular a Corfo, al S-Factory. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue el 2016. Fue hace un año. Partimos un UAP ya 9 años. Así que postulé a primero el S-Factory, que era como el Startup Chile, pero de mujeres. Ya, no, me creo que no. Startup Chile, no. Capital Sevilla, tampoco. Ya, después empecé a buscar como otro Corfo, porque Corfo tiene millones de líneas. PAES, no. 4 veces me dijeron que no, de Corfo. Y ya la quinta, como que ya parece que mejoré mi pitch y bueno, con la gente ya había ido ya tomando cada vez más forma. Yo ya había vuelto a Chile. Ahí Corfo nos dijo que sí para un fondo chiquitito que se llama el Fondo de Innovación para Empresas Lideradas por Mujeres, que eran 7 millones, era muy chiquitito, y con ese yo podía construir la plataforma, que era el producto lo que íbamos a ofrecer. Y todavía me acuerdo cuando me llamaron y me dijeron, o sea, que lo había ganado. O sea, yo creo que ese fue el momento así donde dije, ya, vamos, esto funciona. ¿Y cuál es el modelo de negocio? ¿Qué es UMAP y cuál es como el modelo de negocio? Ya, bueno, UMAP entonces es una empresa social, o sea, que tiene un propósito social, y que lo que hoy día quiere, porque en un minuto partimos como B2C, ¿saben todas las diferencias, no? B2C y B2B, ¿ya? B2C es para solamente como consumidor final, o sea, por ejemplo, cuando uno va a Falabella, le compra, yo soy el consumidor, ¿ya? Y B2B le vendo a empresas. Entonces, al principio partimos como B2C, vendiendo mentorías a las mujeres, y en el camino nos dimos cuenta que, pucha, era muy difícil, había que tener una base muy grande, pero no nos iba a dar. O sea, ¿Qué es una mentoría? Ya, Explica eso, ¿qué es una mentoría? a ver, Hoy día se habla mucho de los mentores, de los coaches. claro, entonces la mentoría es como un ejercicio desinteresado porque es no remunerado de parte de un mentor o una mentora a un mentí o una mentí, ¿ya? Y eso, nosotros nos dimos cuenta que era una de las formas de impactar más a las mujeres en sus trayectorias laborales. Entonces la empresa... Una mentora es alguien que te empieza a decir, oye, tú le conté como... Claro, tenía una pauta, uno tiene una pauta, 3 sesiones, primero se conocen, hay como una sesión 0 que le llamamos, que es como cafecito, se conocen un poco y después empiezan todas las temáticas que tienen que trabajar, cuál es en este caso el desafío que quiere la mentí abordar, por ejemplo, para su carrera profesional, y nosotros hacemos toda una mentoría formal, se le vende a la organización, que dura 3 meses. Pero en el fondo es alguien que te ayuda a tirar para arriba en tu carrera profesional, es el mentor. Exacto, sí, es el mentor. Son mentoras en el caso de ustedes. Entonces, No, también tenemos mentores, hombres. las mentoreadas o mentores son todas mujeres. Ya, sí, pero hoy día no tanto, ¿verdad? O sea, al principio sí, con ese foco solo mujer, pero en el camino nos dimos cuenta que sí o sí teníamos que traer a los hombres como arriba del barco, porque si no, no íbamos a generar ninguna transformación. Entonces, primero los mentores empezaron a ser hombres y mujeres dentro de las organizaciones para mentís mujeres. Y también nos empezó a pasar que las empresas nos compraban estos programas, tenemos empresas que nos llevan comprando 7 años, 8 años, o sea, un montón de tiempo, y que nos decían, oye, es que nos encanta el programa de mentoría en sí mismo. Entonces, genial que tenemos esto solo para las mujeres, pero igual queremos ese mismo programa de mentoría para que sea también para impulsar el talento masculino dentro de la organización. Entonces, para eso nació una submarca nuestra, que se llama Mentora. Y ahí tenemos a las mentorías, que son para públicos mixtos. Y obviamente nosotros seguimos desde UMAP impulsando las trayectorias laborales de las mujeres, pero sí nos importa que no se pierda ningún talento dentro de la organización. Ya, pero entonces partió esto como B2C, o sea, ustedes trataban de venderle a mujeres mentorías, digamos así. Claro. Y que las mujeres clientes pagaran por ser mentoreadas por alguien, Sí. que iba a impulsar su carrera profesional. Pero eso no resultó mucho. No, Ya. Y te fuiste entonces a B2C, ¿qué significa eso? a B2B. A B2B, ¿qué significa? Ya. El B2B es business to business. O sea, yo como empresa le estoy vendiendo un servicio a otra empresa, en general empresas grandes, nuestro ICP, que estos son puros términos en inglés, el cliente ideal, ¿quién nos compra hoy día? Son empresas que tienen más de 200 colaboradores. En general son empresas. Sí nos compran a veces también la universidad.
La UDD de hecho fue una de nuestras primeras clientes, después ya no, pero... Pero en el fondo lo que tú vendes, como tú llegas a la UDD y hay mujeres que son ejecutivas dentro de la organización de la UDD, tú le dices, yo voy a impulsar a esas mujeres. Claro, claro. O sea, bueno, por ejemplo, hoy día que estamos trabajando con la Universidad de O'Higgins es con las académicas, pero también hemos trabajado con, por ejemplo, con las estudiantes acá. En general lo que hacemos en las empresas, que trabajamos con Falabella, con Tech, con la Viña San Pedro Tarapacá, con Soprole, con, ya se me olvida, con mucho mundo minero, mucho mundo retail. Son más de 150 organizaciones con las que hemos ya llevado trabajando este año, durante el año ya llevamos 58, o sea que estamos constantemente haciendo programas para esas empresas. Y lo que hacemos es que les ofrecemos entonces un programa en general de mentoría, que puede ser mentoría interna, o sea, con mentores de adentro de la organización que nosotros capacitamos, que formamos como mentor, y les ayudamos a hacerle un acompañamiento a una mentee. Esos son programas que duran 3 meses, que tenemos acompañados con esta plataforma, con la que van dejando todo lo que van conversando, lo van dejando en la plataforma, y también vamos viendo los desafíos que tienen y las pautas se relacionan al desafío. Entonces, antes era la misma pauta para todas las mentees, y hoy día, dependiendo de cuál es tu desafío profesional, se ajustan estas pautas. Pero ¿por qué, por ejemplo, Falabella le va a interesar impulsar las carreras de las mujeres que trabajan en Falabella versus los hombres que trabajan en Falabella? Que las mujeres no las quieren perder, porque acá ya hay un poco de choque con la cultura. Porque habitualmente las mujeres desertan más de las carreras profesionales, y eso es lo que termina pasando. Se van, puede ser a la casa directamente, o se van a trabajos que son más flexibles para poder compatibilizar con sus vidas familiares. El hombre es más difícil que pase eso, entonces efectivamente tienen las trayectorias de los hombres, y que obviamente hay que impulsarlas de todas formas, no hay que perder el talento tampoco masculino. Pero el talento femenino hoy día se está perdiendo muchísimo más. O sea, en el sentido de que las mujeres no van a ascender y no van a llegar a estas altas posiciones. Entonces, a Falabella sí lo que le interesa es promover a ese talento femenino para que un poco equiparar la cancha. Sí, se queda en Falabella primero y después... Se queda en Falabella de todas maneras, eso es algo que le interesa. Ya, y cuéntanos, tú hiciste esto con socias, sin socias. Tú eres la fundadora, hay más socios. ¿Cómo partió al principio? Sabemos que el emprendimiento es difícil. ¿Cómo se empezaron a financiar? ¿Primeras ventas? ¿Venta versus costo? ¿Cuál es la solución? Ya, me dicen harta pregunta. A ver, mi primera clienta es mi socia. O sea, hoy día mi socia fue la que primero pagó por una mentoría, cuando éramos B2C. Y yo diría que ella llegó y me dijo yo le dije, cuando fue como el principio de todo, había como una pequeña plataforma que yo hacía que las mujeres chatearan entre ellas. Entonces la puse como con un WhatsApp, y esto es como uno hace estos MVP, que no sabe si le van a resultar o no le van a resultar. Entonces dijeron, antes de que hagáis la plataforma, ese mínimo producto viable. Entonces, yo quería diseñar la plataforma al tiro y que fuera algo que funcionara perfecto, y yo en realidad todavía ni siquiera tenía a la gente, entonces yo necesitaba generar un poquito de tracción, de tener esta comunidad. Y lo que me dijo un amigo que había sido el director de Startup Chile muchos años, es como, bueno, pero trata de hacerlo con algo que sea fácil, con WhatsApp, por ejemplo. Y yo dije, igual lo puedo hacer. Entonces tenía las personas en mi base, que eran las que más o menos habían ido uniendo a la red de a poco, y las empecé a juntar con grupos de WhatsApp, y ponía a una mujer con otra mujer y yo me ponía de moderadora, y hice, no sé, 700 grupos, o sea, una locura. Tenía un enredo máximo. Ya, pero lo que sí... ¿Pero ese grupo juntaban una mentora? No, eran los inicios donde solo era networking, y entonces me di cuenta que las que más hablaban eran las que no tenían pega. Y en ese entonces le ofrecí a una que no tenía pega, le dije, oye, ¿quería una mentoría? Y ahí fue cuando nació el primer servicio, digamos. O sea, ya en la mentoría igual, en Colombia más o menos habíamos visto en la teoría que era algo que funcionaba, pero yo todavía no lo había implementado cuando había llegado acá. Yo pensaba que lo mío iba a ser una plataforma solo de networking. Y hoy día, ese producto murió, y aquí quizá algo a transmitir es que uno siempre piensa, uno no se puede enamorar de la solución. O sea, uno no puede pensar, ya yo voy a hacer la plataforma, me va a quedar increíble y la gente va a llegar. Cuando en realidad uno tiene que ver, que tiene que entender primero cuál es el dolor, cuál es el problema, qué es lo que se quiere solucionar, y a partir de ahí buscar como la solución más acorde.
Y entonces llegó ella y le dije como, oye, te ofrezco esta mentoría y hoy día ella es mi socia, o sea, llevamos 9 años siendo socia y nos complementamos yo creo que súper bien. Ella hace toda la parte comercial, o sea, vende muy bien y tiene atributos que quizás yo sentí que yo no tenía, entonces que a veces yo no sé, yo sentía que yo podía ser más insegura y bueno, hasta el momento nos ha funcionado bien. Obviamente es difícil, los socios siempre es como un matrimonio al final y que uno... Ustedes son 2 socios, ¿no? Somos 3. Y la tercera llegó en el camino. La tercera llegó como primero recién salida de la universidad. Esta era una ingeniera comercial de la Chile que postuló a trabajar a UMAP y entró. Trabajó como un tiempo con nosotros y le quedó chico finalmente como el cargo y se fue. Y se fue a otra organización donde empezó a ascender y llegó a ser la gerenta general como interina de esa empresa, que era una startup. Y en algún momento yo no estaba tan contenta, me escribió y yo justo me estaba yendo de prenatal. Entonces yo dije o sea, que llega ella, yo me voy de prenatal y con mis otras socias va a quedar en buenas manos Puma. Y así es, hoy día somos 3 socios. ¿Tú le diste entonces parte de la la acción? participación, sí. A nosotros dos. Claro, sí, igual obviamente uno entiende que el que es el fundador, el que más corre riesgo, el que, de hecho yo con mi socia, mi primera socia, digamos, no nos pagamos sueldo más de 1 año y medio, entonces obviamente nosotros tenemos una mayor participación que la que tiene la que llegó años después. O sea, uno también esas cosas las va manejando y hay un montón de como literatura al respecto que uno puede encontrar, pero sí, y ahí están los vesting, o sea, hay distintas fórmulas que uno puede encontrar, pero yo creo que lo más importante, cuando uno busca un socio... Vesting es que tú a un empleado le das un porcentaje de acciones, se le dan acciones. Claro, se te van, sí, le voy a dar un porcentaje de acciones, pero que se te van, que tú lo vas pudiendo hacer tuyos propios en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, es a 3 años, por ejemplo. Entonces, este vesting es como tienes que trabajar por lo menos 3 años conmigo, entonces cada año vas recibiendo una parte de tu participación. Entonces, si dijimos que, no sé, por decir, vas a tener el 15% de la empresa, cada año te voy a dar un 5%. Entonces, eso exige de que tienes que quedarte por lo menos 3 años conmigo y al término ya hay distintas cláusulas. Eso es muy mundo... ¿Tú lo estás haciendo con algunos? Sí. Este es un negocio como que, para mí, nuevo, o sea, nuevo en Chile en el fondo, porque ¿cuál es la diferencia? Está de moda ahora el coaching, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mentora y un coach? ¿O es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué? No, es bien distinto. Al coach uno le paga para que te haga preguntas, que son estas como preguntas movilizadoras, abiertas, y esta persona te va, finalmente es uno el que va encontrando las respuestas. El mentoring a mí me gusta mucho porque en realidad es como un referente, es una persona que, me gusta a mí la trayectoria que ha hecho esa persona. Y yo quiero saber cómo esa persona logró abrirse camino. Entonces va a ser para mí un modelo a seguir. Distinto al coach que probablemente solo se dedica a guiar a otras personas, entonces son como muy distintos. Lo que sí, efectivamente, es que el mentor igual tiene que saber de cómo hacer estas preguntas abiertas, que sean movilizadores, por eso un poco también los formamos. Hoy día nosotros tenemos la red de mentoras mujeres más grande de Chile, o sea, la semana pasada se incorporaron 28 a la red y somos en total 423. 423 mujeres mentoras. Sí. Que son mujeres líderes en su industria y nada, son súper talentosas y además muy generosas de querer acompañar a otras mujeres de forma gratuita y ¿Puedes mencionar alguna así como para referente? ¿Están en empresa grande? Sí, bueno, está la Josefina Montenegro, que es directora de 7 empresas, entre ellas Codelco, Cencosud, Sky. Está la Andrea Laví, que es la gerente comercial de Pedidos Ya. Tenemos a la... ¿Presidenta de Seguel? La Gina no es presidenta, no es nuestra, pero sí la Berni Mazo, que es la gerenta comercial de Mercado Libre. Hay muchas otras que han sido ex gerentas generales, por ejemplo la Sara Smock, que fue gerenta general muchos años de Manpower.
Tenemos Y las mentoras en el fondo ustedes no les pagan. Ellas dan su tiempo orientando a estas mujeres más jóvenes. Digamos. Exacto, sí. La de Miss Wolfgang, que es como muy como reconocida como en el mundo de recursos humanos, tuvo muchos años en Walmart. Eso, o sea, bueno. Ya. ¿Y en qué momento se habla de la atracción? De que de repente una startup empieza a vender, que hay tracción. ¿En qué momento te diste cuenta tú esta cuestión va a resultar? Boom Up se salva, pasa al valle de la muerte, digamos, y. Claro. ¿O todavía están ahí? No, o sea, menos mal, hace muchos años que no, pero sí, a ver, yo creo que los primeros años fueron súper difíciles porque hubo que encontrar el modelo de negocio. Y eso, en eso uno se demora. O sea, uno al principio parte como viendo, oye, va a resultar por aquí y después te das cuenta que no por acá. Y también cómo está el mundo. Entonces el contexto uno también se tiene que de alguna forma ir ajustando y entender el dolor de el que es tu cliente. O sea, qué es lo que está buscando, cuál es su dolor, por qué está dispuesto a pagar. Y en eso siempre, de hecho, nosotros eso lo hacemos constantemente, el ejercicio de ir a hablar. Hoy día los que nos compran a nosotros son los gerentes de recursos humanos. Entonces vamos a hablar con ellos y les preguntamos qué está pasando en tu organización. ¿Qué te está exigiendo el directorio? ¿Qué te exige tu gerente general, tu gerenta o gerente general? Y ahí poner las balas, o sea, tratar de ver de qué forma nosotros podemos acompañar en eso. Entonces, al principio, claro, fue difícil llegar a ese punto. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que esto funcionaba. Yo cuento esta historia, en realidad. Fue una amiga mía que yo le había ofrecido tomar una mentoría después de mi socia. Esta otra que me había dicho que quería renunciar, que estaba súper estancada, que en realidad ya no veía por dónde para crecer. Y yo le dije, no, toma una mentoría. Entonces llamé a una mentora y tuve una mentoría. No había mucha como estructura en esa época, no había ni pauta. Y se apuntaron. Y yo seguía postulando los Corfos. 2 semanas después me llama y me dice, gracias, me ascendieron. Y ahí yo me di cuenta que en realidad la mentoría en sí misma servía, sí, funcionaba. O sea, generaba un impacto en la carrera de la persona y la persona y en la empresa eso mismo también lo iba a valorar. Y luego, en algún minuto, sí, nos ganamos el primer Corfo más chiquitito, pero después nos ganamos un Corfo grande, que fue un red de mentores. Y con el red de mentores nos pudimos armar como una red y constituir, atraer a las mentoras y empezar a vender nuestro servicio dirigido a empresas. Entonces estuvimos o sea, hasta el año pasado, de hecho, siendo red de mentores de Corfo, que ese era un piso de unos 50 millones que nos ponía Corfo, que no dejaba de ser. Hubo unos años de pandemia que entre medio nos lo entregaron y fue terrible porque eso nos permitió también demostrar que podíamos hacerlo igual, que podíamos seguir nosotros funcionando sin recursos de Corfo. Pero yo diría que hasta el momento Corfo en nuestra historia nos pasó más de 400 millones de pesos, que es un montón de plata. Y en realidad yo creo que uno no se da cuenta, pero esta institución es una institución que no existe en otros países. Es algo que es como bien propio de Chile. Corfo, sí. O sea, que una organización te ponga plata para como una idea tuya, porque eso es una idea, que obviamente tiene que tener un impacto en la economía de Chile, pero algo que no se da en otros países. Entonces, yo creo que si uno piensa, oye, yo soy emprendedor y estoy en este país en el que eventualmente puedo postular estos fondos, de todas maneras. Y sí, ya el año pasado dijimos, ya, o sea, de verdad nosotros podemos seguir funcionando sin Corfo y no hay problema, o sea, vamos a seguir. Y en eso hemos estado el último tiempo. Hoy día en WAM son 14 personas contratadas y bueno, como les decía, más de 150 empresas que hemos atendido. Y no hay ese dolor de guata de cómo voy a financiar a 14 personas cuando termine el mes. ¿Ha pasado por todo eso o no? Bueno, nosotros tenemos un consejo asesor, no tenemos un directorio porque somos SPA, pero el consejo asesor funciona trimestralmente. Y finalmente yo soy la que va a reportarle a ese consejo asesor. Es un consejo asesor que lo hace a honorario, no todo esto. Muchas empresas, igual que ya tienen otro tamaño, le pagan. No necesariamente, en este caso nosotros somos una empresa con propósito, tenemos también quizás la suerte de que personas que participan en el directorio muy power, como la Cookie Pérez, que te contaba antes, que ella está en el directorio de Blue Express y de Efecto Capital, ella está en nuestro directorio también. O Santiago Lira, que es el cofundador de Book. O sea, tenemos en nuestro consejo asesor, que es un directorio, a personas muy power. Y finalmente yo les voy a rendir cuenta. Entonces,
Sí, yo creo que algo que sí no nos ha preocupado es que tratar de financiar a lo menos a 6 meses. Ahora, eso es una definición que en todas las startups es distinta. O sea, hay algunos que, no sé, O sea, en el fondo tener asegurados 6 meses. yo sí, nosotros sí porque somos una empresa chica, pero yo entiendo que si en el mismo caso de Falabella hoy día no vende nada más, es imposible que funcione, pero ellos saben que venden mensualmente un número y en general la gente hace las predicciones de que se le llama, el término en inglés, el runway, o sea, saber cuántos meses me quedan. ¿Ya? Toku, por ejemplo, no sé, pues, yo sé que funcionan con 24 meses. Hoy día ya tienen como le pusieron plata. En general, todos los que tienen estas empresas que son como estas startups gigantes que les ponen plata, claro, ellos tienen 36 meses, 40 y tantos meses para adelante. Pero nosotros, la empresa más chica, sí o sí saber que tenemos 6 meses por delante porque solamente da la tranquilidad de poder tomar decisiones si es que uno va viendo que la caja va bajando. Bueno, no ponerte a echar gente, que eso como que nosotros también es como una política importante. ¿Te ha tocado? Sí. Pero por otras razones, no por temas de mercado. O sea, por temas de mercado sí hemos congelado. O sea, hemos dicho, cuando se ha puesto mal la cosa, hemos dicho ya, ahora no contratamos a nadie nuevo. Y vemos cómo nos arreglamos. Ahora, claro, si es como un área muy crítica, por ejemplo, tecnología, no, sabemos que no podemos no tener a nadie en tecnología. Pero sí es como achicar, ¿no? En la medida que las personas se van a ir en algún momento yendo. ¿Y durante la pandemia pasaron a ser por Zoom las mentorías? Sí, pero eso fue muy bueno para nosotros, porque nos permitió escalar a otros países. De hecho, con el mismo Falabella empezamos el programa de México al Sur, porque antes todo era presencial, antes de la pandemia todo se hacía presencial. Hoy día un porcentaje de las mentorías son por Zoom. O sea, más que la mentoría, porque la mentoría, el mentor con la mentí o la mentora se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros les recomendamos que por lo menos se junten presencial una vez, pero eso lo ven ellos. Pero sí, todo lo que eran las formaciones también de los mentí, el lanzamiento del programa, el cierre del programa, todo era presencial y eso era súper costoso también para nosotros como organización. Hoy día, que después pasamos a ser todo online, y hoy día que ya uno podría decir años después, como que ya uno puede ver cómo se comporta esto y obviamente hubo un impacto de la pandemia, 50 y 50. O sea, la mitad de las actividades, acciones son presenciales, pero la otra mitad también son online, entonces un poco también eso nos libera mucho. ¿Tú nunca has levantado capital para Uma? No. O sea, fue una etapa muy incipiente que tuve ahí, claro, fue como una etapa media seed que 2 personas invirtieron, pero no. Y no es la idea, no, en algún minuto lo pensamos también, como esta locura de salir ir a levantar capital, que un poco como que casi que no era una startup, sino levantaste capital. Y en realidad hay mucha presión de parte de los inversionistas después. O sea, el hecho de que cuando uno levanta plata a ese nivel, sobre todo bueno, los que levantan plata como $400 millones, los betas, no sé qué son, unos montos que son súper difíciles de dimensionar. Sí, efectivamente, después tienen a unos inversionistas que le están exigiendo en venta, le están exigiendo porque quieren engrosar y hacer crecer rápido tu empresa para eventualmente o después venderla o meterla rápido a que ya entre a la bolsa, no sé, o sea, que genere muy rápido ese volumen. Y a nosotros, en realidad, como que lo pensamos, dijimos, no sabemos si estamos preparadas para eso. Entonces, y también por otro lado, no todas las empresas son iguales. O sea, nosotros en este momento tenemos una empresa que tiene una cultura súper rica. O sea, que nosotros tenemos un NPS que es el de Employee Net Promoter Score, que el NPS es este indicador que es para medir como la satisfacción finalmente de las personas y que es sobre 90, que es súper alto. O sea, las personas que trabajan en UMAP están muy contentas de trabajar ahí, incluida yo, porque tenemos un propósito, porque lo que hacemos tiene un impacto y obviamente porque también nos pagamos sueldos que son sueldos de mercado. ¿Tienen oficina o son espacios de cowork? Es una oficina dentro de un cowork, o sea, ¿cómo decirlo? Era un ex-IF, ¿sabes lo que era el IF? ¿No? Pero que queda en el golf, es una oficina. Sí. ¿Y tiene números azules ya? Sí, pero hace mucho rato, o sea, no sé.
Lo que pasa es que yo creo que el subsidio Corfo hacía que fuera medio engañoso. Porque además cuando te llega esa cantidad de plata de Corfo, de repente uno empieza a gastar, al principio no, uno la gasta súper bien y todo, pero después cuando uno ya empieza a contar con esa plata, uno empieza a agrandar a veces el equipo y a hacer más eventos y más cosas que, no digo que uno malgaste en ningún caso, pero que quizás ahora como que mirándolo bien uno dice, oye, ¿sabes qué? Me habría quizás ajustado un poco más el cinturón en algunas cosas. Entonces, en algún momento dijimos ya, no más Corfo y sí, con números azules de todas maneras. Obviamente que bueno, le gustaría tener más utilidades, siempre, pero sí, pero no por lo menos, no, en los últimos años no me veo la pérdida, así que es lo que nos han dicho nuestro consejo asesor, que somos una empresa sana y eso también nos pone muy orgullosos. Oye, yo sé que el propósito es potenciar las carreras de mujeres, las carreras profesionales de mujeres. Pero si uno ya tiene una empresa de mentoría y todo eso, está dejando afuera el 50% del mercado, que son los hombres. Bueno, por eso sacamos el mentorado. ¿Qué es eso? Esto es reciente, ¿no? Sí, esto es reciente, esto es de junio. O sea, a ver, también porque un poco nos ajustamos a lo que estaba pasando en el mundo. Cuando nosotros partimos WUMAP estaba todo lo que era la ola del Me Too, y estaba el Ni Una Menos, o sea, estaba muy fuerte todo lo que era como las marchas feministas, o sea, y había mucha exigencia de parte de la ciudadanía de que como posicionar a la mujer en su rol también en el mundo laboral. Porque como que convengamos que igual nos llevamos muchos años en el mundo laboral, o sea, hace menos de 100 años podemos votar. Entonces, y en el mundo laboral, o sea, de hecho, el 8M, no sé si saben por qué se celebra, o más que celebra, conmemora, que es porque hubo un incendio en una fábrica textil en Nueva York a principios de 1900, donde murieron mayoritariamente mujeres y niñas, porque era una fábrica textil que funcionaba en un edificio donde las puertas las cerraban por fuera. Entonces cuando fue el incendio, estas personas no pudieron salir por la puerta y se murieron todas. Y ese es el 8M. Y ese es el 8M, sí, se conmemora el 8M por eso, digamos, sobre todo para reivindicar los derechos laborales de las mujeres y obviamente los derechos de que tengamos la misma igualdad de oportunidades. Pero el péndulo se movió y después salió Trump y salieron otros. Y el tema mujer salió un poco bastante de la agenda. Y de hecho Trump empezó a perseguir mucho los programas de diversidad e inclusión de las organizaciones. Y los programas de diversidad e inclusión en las empresas eran los que nos compraban a nosotros, porque tenían que hacer acciones de diversidad e inclusión en la organización. Y cuando eso pasa, a nosotros nos decimos, chuta, igual empezó a bajar harto los clientes y de hecho empezaron a muchas contrapartes la empezaron a despedir. Las empresas dijeron, ¿para qué vamos a empezar a potenciar las carreras de mujeres? Sí, o sea, bueno, así es la vida, un péndulo. Entonces, efectivamente ahora hubo como se repensó esto y nosotros dijimos, bueno, o sea, nosotros vamos a seguir impulsando WUMAP y seguimos haciendo nuestros programas con talento femenino. Y dijimos, bueno, pero no perdamos de vista que tenemos igual la herramienta de la mentoría, que es tan poderosa. Entonces, ahí sacamos este producto que era el mentorado, que es pensado en mentoría mixta, que podía hacer los mentizos hombres o mujeres, y la mentoría también puede ser hombre o mujer. Eso es. ¿Y hay empresas que le compran ya esto? Sí. O sea, para hombres y para mujeres. Esto lo lanzamos en junio y ya tenemos 5 empresas, bueno, de hecho. Y ahí uno empieza a ver, como por ejemplo Ultramar, que es marítima, EMIN, que es del mundo de la minería, el mismo Soprole, que nos ha comprado varios años. Entonces, tenemos distintas organizaciones que quizás un año pueden impulsar a sus mujeres o tener un programa en paralelo de mentoría para hombres y, o sea, para mixto en realidad, y uno que también potencia el talento femenino. Y no hay problema porque finalmente nosotros como el know-how de la mentoría ya lo tenemos como súper afinado, y es algo que ya, además con la plataforma, queríamos darle valor a la plataforma que ya llevamos tantos años también apostando por ella. Tú tienes 2 hijos, chicos, digamos. Sí. ¿De qué edad son? De 5 y 3. Ya. ¿Cómo has compatibilizado esto del emprendimiento con la familia? Bueno, y creo que lo decía antes, yo agradezco mucho. O sea, yo creo que sin socio es imposible. O sea, yo no me podría dar yo y ya que me vaya bien.
Y sí he visto que las mujeres que tienen niños y que siguen emprendiendo en la etapa del postnatal es como, es súper, súper difícil. O sea, como que el no tener un postnatal como derechamente es algo que lo veo muy complejo. Entonces, yo en las etapas de postnatal, la primera fue más cortita. El primer postnatal me lo tomé de 3 meses nomás. Que hay como un postnatal que se llama extendido, pero sí es muy extendido en realidad, porque los 3 meses uno vuelve y ya cuando uno vuelve ya volviste. Así que para el segundo dije no, chao, 6 meses. Y me tomé el de 6 meses. ¿Pero dejaste la empresa de verdad? ¿O Sí. igual? No, nada. O sea, creo que, bueno, de partida el primer mes nada. El primer mes uno está en verdad súper pegado con la guagua todo el día y es muy difícil. Pero, y nosotros, ¿qué hemos hecho también? Porque nos interesa que también mujeres que quieran tener familia, no sé, quieran trabajar también en la empresa, es que igual la vuelta a los 6 meses también es dura. O sea, cuando ya pasáis de estar todo el día en la casa o de un día para otro ya me tengo que ir todo el día a la oficina, que hay como una hora que se llama como de amamantamiento, pero que igual es una hora menos. Nosotros hemos tratado de hacerlo, sobre todo para las personas que trabajan en UMAPI que tienen niños, que sea como soft, o sea, la vuelta sea mucho más teletrabajada y tenemos hartos beneficios asociados a eso, o sea que de todas maneras el primer mes es completamente teletrabajado, o sea, no hay ninguna posibilidad de ir a la oficina. Después pueden trabajar como desde la casa, o sea, hay algunos días que uno tiene que ir a la oficina, pero los días que no, los días que no sé, pues se puede hasta la mitad del día. Entonces, varios beneficios para que... ¿Son reglas que ustedes establecieron? Ya, sí, y eso es lo bacán de hacer la empresa, que uno puede poner las reglas. De los 14 que trabajan en UAP, que dijiste, ¿cuántos son mujeres? Hay 2 hombres, es más fácil, sí, son 12 mujeres. Los hombres son lo que más nos cuesta atraer, así que esperamos atraer más talento masculino. Pero ahora no todas son mamás. Hoy día de hecho tenemos a una de postnatal y a otra que está de prenatal. O sea, tenemos a 2 que están fuera de este minuto. ¿Y te reemplazas por mientras? Sí, no hay problema. O sea, uno va a reemplazar y lo más probable es que la persona que entró como reemplazo va a quedarse igual. O sea, si igual en todas las organizaciones hay rotación. Y no hay que tenerle miedo tampoco a eso al que se va a ir de pre y postnatal. O sea, no pasa nada. Los ciclos, especialmente hoy día, como en el mundo de las organizaciones, las personas no duran mucho más allá de 2 años. O sea, nosotros cuando tenemos una persona que lleva 4 o 5 años trabajando con nosotros, para nosotros es realmente una fuente de orgullo. Oye, ya, ¿seguro ustedes quieren hacer alguna pregunta? Yo tengo. Tú ya y después tú. No, en verdad. ¿Cuál dirías que es como el obstáculo principal para las mujeres que puedan como superar la barrera en la cual está ahora para poder ejercer estos cargos El techo más cristal. importantes? Claro. Y lo otro es que al haber tan pocos cargos femeninos en los cargos altos, si es que hay apoyo entre las mujeres o es más competitivo por el hecho de que hay menos puestos. No, son súper buenas preguntas. Ya, ¿cuáles son las como causales de este techo de cristal? Creo que más o menos las mencionaba al principio algunas, pero en general nosotros nos enfocamos en 4. Está el hecho de que tenemos menos redes, o sea, esto que les decía que hacemos menos networking, que hablamos menos de trabajo fuera del mundo del trabajo. Eso hace que estemos menos en el radar de otras personas, por eso es importante el networking. ¿Ya? Después está el hecho de que hay sesgo inconsciente. O sea, que está el rol del hombre en la sociedad, el rol de la mujer en la sociedad, y desde chiquitito nos dijeron que las mujeres jugaban con esto, los hombres jugaban con esto. Entonces, finalmente se van delimitando estos roles, y entonces el hombre es al trabajo como la mujer es al hogar. Y cuando nos cruzamos, y el hombre se empodera en el hogar, así ya el cortocircuito es tremendo. Así ya nuestros cerebros como que no están preparados para eso. Entonces, nosotros trabajamos mucho en las organizaciones, no solo con mentorías, también capacitando, haciendo mucha formación, y ahí trabajamos harto con público mixto, especialmente como para tener estas conversaciones, estas discusiones. Y están el hecho de que tenemos menos referentes, es el tercer punto, por eso es importante, nosotros en nuestro caso, mentoras, visibilizar a mujeres power, y el de la falta de corresponsabilidad en los hogares. Que eso es tremendo. O sea, nosotros hay un estudio de la Universidad Católica que sacó en la pandemia que hablaba de la radiografía del hombre cero. Y es que
el 71% de la población masculina en Chile hoy día le dedica 0 horas a las tareas escolares de su hijo y el 57% le dedica 0 horas al cuidado de dependientes a la semana. Entonces, esa carga necesariamente recae sobre la mujer y eso hace que a la mujer entonces le salga muy difícil empoderarse en el mundo laboral. Y lo otro que me preguntaba, de todas maneras, o sea, está el síndrome de la abeja reina, se llama, que es como la que llegó arriba y dice, ah, pero a mí no me gustó tanto. Bueno, entonces, si yo pude, todas pueden. Y hay un poco el concepto de sororidad, de realmente como un poco ver de qué opción, o sea, cómo yo le devuelvo la mano a la otra, o sea, cómo yo hago que si yo ya llegué arriba, le abro camino para que sean más las que pasan adelante. Hoy día yo siento que también, como a propósito de todo lo que pasó desde el 2015 y todo, como que estamos viviendo un momento que es muy sororo, o sea, que la mujer se dio cuenta de esto, de que ya no es necesario enemistarse, porque en realidad no nos tenemos que pelear el único puesto en el comité ejecutivo, sino que podemos ser 2, o ojalá podamos ser 3, e incluso en algún minuto llegar a algo paritario. Y sí, hay muchas redes, o sea, yo estoy en montones de chats, hay uno que se llama la red colaborativa, que ya cada vez crece más, que somos como 500 que estamos en ese chat, y es una cuestión impresionante, ahí está como la Karen Tal, no sé, ministra, ex-ministra, o sea, y es muy power, porque son puras gallas que están en muy altas posiciones, y cómo se ayudan, cómo se pasan datos. Bueno, y el mismo de las mentoras nuestras, o sea, nosotros tenemos el evento anual, que va a ser la próxima semana, el evento anual de las mentoras, que generosamente va a ser en la Universidad de Desarrollo. Invitó acá, nos hablaron también desde el área de emprendimiento, así que van a venir todas las mentoras para acá y ahí ellas conectan también entre ellas y también conectan con historias, porque ahí vienen otras mentoras a contarnos su experiencia, las dificultades que han vivido, y también uno hace clic y resuena con ellas. No sé si te resolví. ¿No? Tengo 2 preguntas, una preguntita, otra un poco más, no sé si preguntártela. Sería el hecho de, uno, la red de mentoras que tienes para WOMAP y para Mentora, ¿son iguales o como en qué se diferencian? Y la otra pregunta que sería el hecho de cómo mides, si es que lo mides, el impacto que tienen estas mentorías como en el performance de... Ya, gracias por la pregunta, porque me digo que no lo había dicho, es súper importante ya. Tenemos la red de mentoras de UMAP, que son estas 423 mentoras, y esa funciona solo para UMAP. Y para Mentora, como es un producto como B2B, nosotros no tenemos red de mentores ahí, pero sí lo que hacemos es que formamos a los mentores dentro de la empresa. Entonces, te ofrecemos el producto a ti como empresa y te decimos, yo te voy a formar y te voy a instalar las capacidades en tu organización para que haya mentores dentro de tu empresa. Que puede ser mentores hombres o mujeres, mentoras, no importa, pero eso es. Y el segundo tema, sí, por la medición de impacto, que nosotros venimos haciendo desde el principio de UMAP una encuesta de medición de impacto que hacemos antes de partir el programa, apenas termina, 6 meses después y 1 año, para ver cómo fue el impacto que tuvieron las mentorías. Y ahí, como a nosotros lo que más orgulloso nos pone es que el 61% de los mentis dice que mejoró su situación profesional. O sea, en 3 meses, casi 2/3, digamos, de los que pasaron por el programa dicen que su situación profesional mejoró. Y esa cuestión es impresionante. Los mentores también lo dicen, el 42%, menos, pero igual es una tasa súper alta para 3 meses. Y ahí uno, como de los indicadores que más salen es que, por ejemplo, el 74% dice que ya sabe cuáles son los pasos a seguir que tiene que tomar para el diseño de su carrera estratégico. Antes de partir la mentoría, el 44% te dice que sí sabe, y apenas termina es el 74%. Entonces uno se da cuenta que en la mentoría esos 30 puntos son como producto de la mentoría, que saben cuál es el diseño que tienen que hacer, y muchas veces lo que más ganan es visibilidad, es conocer a otras personas de la industria, es crear su marca personal, tiene que ver como con un impacto que tiene mucho más que ver con eso que con me subieron el sueldo o me ascendieron. ¿Estamos en el tiempo? No, está bien. Quiero un minuto. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo funciona la elección de la mentora a quién le da la mentoría? ¿Tiene como sectores de qué mentora hace qué? Sí. ¿Cómo funciona? Claro, las mentoras son de distintas industrias y también especialistas en determinadas temáticas.
pero en general cuando ella se... A ver, primero hay un comité de selección de mentoras que sesiona 2 veces al año. De hecho acabamos de sesionar, creo que fue la semana pasada, pero hace muy poquito cuando fue que, claro, aprobamos la 28. Y ahí, de todas las que postulan, que igual hay como una autoselección bien buena, pero en general la última postularon 150 mujeres y quedaron 28. Entonces, las mismas mentoras... ¿Mujeres que quieren ser mentoras? Sí, sí, y quedaron Harto. es harta gente la que quiere ser mentora. Porque Sí. es voluntario. Es voluntario, sí, y no remunerado. Y ahí son las mismas mentoras nuestras que llevan muchos años, que son súper reconocidas, las que junto con alguien del equipo, que en general que estoy yo en el comité, sesionamos, entonces, y votamos. Y están las que pasan directo a comité y otras, bueno, las que... eso por un lado. Y me preguntáis otra cosa de la... ¿Cómo se elige como la que quiere tener la mentoría con algo que se dice? Entonces después cuando ya entraron, ya son parte de la red, o por ejemplo, los estamos como formando como mentores, son de una organización, esta persona se crea su perfil en la plataforma y ponen, o sea, sabemos en qué industria, y en sus datos ponen en qué dan consejo, en qué son especialistas. Y después él o la mentí pone en qué busca consejo. Y en realidad eso es lo que hace como el algoritmo. ¿Ustedes la unen o...? No, lo hace la plataforma, porque la plataforma te arroja lo que Eso puede no es match. explicado, o sea, hay un algoritmo detrás que hace el match. Hace el mejor match entre todo este público, porque muchas veces, no sé, por ejemplo, son 150 duplas, entonces hay que buscar los mejores matches y si no, después hay que hacerlo correr de nuevo, digamos. Pero a propósito de ese público y en qué tienen experiencia y en qué está buscando consejo él o la mentí, es que se hace el match. ¿Y ese algoritmo quién lo inventó? No yo, puro. Ya, pero en el fondo, Ingenieros. si va a mentorear a alguien de Falabella, el Sí. mentor o la mentora va a ser alguien que tiene experiencia en el retail. Sí, claro, o sea, igual lo hemos ido afinando con los años, pero sí, ahí tenemos nuestro partner que son Abstract, que es una empresa de tecnología con la que hemos venido trabajando los últimos 5 años desde la pandemia, que nos diseñaron toda la plataforma nueva, pero a propósito de este requerimiento que le hicimos. Y también o yo no había captado que había un algoritmo detrás. Yo le dije, ustedes decían, ya, están para él, te voy a poner tal persona. No, porque si no, no sería escalable. No, igual como que además que si no tendríamos que ser como 3 veces de los que somos. O sea, los que estamos hoy día, efectivamente en Gumac igual hay un área de tecnología, que son 2 personas que están como a tiempo completo dedicadas a eso. Está el área de producto, está el área de Customer Success, que igual es súper importante, que es el que lleva la relación con nuestra contraparte, con los clientes, y ellos van viendo que se hagan todas las actividades, van viendo que se vayan haciendo las mentorías, porque las sesiones muchas veces al principio las hacen la primera sesión y después no hacen ninguna más, entonces y se les va llamando, entonces hay como una combinado entonces como lo que es como este mundo automatizado con el mundo más manual del humano, digamos, de que igual hay que tratar de que se movilicen y pasen las cosas. Yo una de las inseguridades que tengo como entrar al mundo laboral es que teniendo las mismas capacidades y talentos que un hombre, prefieran al hombre en base a que la mujer tiene prenatal y postnatal, como por los costos de la empresa y todo. Entonces, ¿ustedes están involucrados en eso o qué nos protege como a las mujeres como en ese tema? O sea, y a mí me pasó, esa fue la primera pregunta que me hicieron en el Mercurio. Imagínense, vine a tener hijos 20 años después. O sea, eso pasa muchas veces, que hay como un súper juicio sobre la mujer, que poco menos que instantáneamente vamos a tener hijos. Estamos cada vez retrasando más la maternidad y sí, o sea, si una empresa, yo creo que igual también uno tiene que escoger en las empresas y tiene que como conocerlas. O sea, yo creo que también las empresas se tienen que poner a tono con estas cosas y si es que creen que una mujer les va a generar más costos por el hecho de que eventualmente se puede ir de pre y postnatal, es una empresa en la que, o sea, yo te recomendaría no trabajes. Y sí, hay muchas empresas que potencian el talento femenino y que potencian la diversidad, la que hay producción, y yo mapearía esas empresas, vería dónde requerirían un talento como el mío. ¿Puedes dar unos 2 o 3 ejemplos de empresas? ¿De empresas pro? Pro mujer, sí, que tú hayas visto, te hayas dado cuenta en tu trabajo en Google. Así se te va a quedar aquí. Pero,
El mundo minero, en general, el mundo minero busca mujeres como locos, porque hay pocas mujeres. Entonces, Anglo American, BHP, AMSA, Codelco, están siempre buscando mujeres. El mundo energía, también, lo mismo. Eso es buen dato, porque en general son empresas que poco porcentaje de mujeres, justamente por eso la están buscando. Exacto, sí. Mundo energía, lo mismo. Engie, Enel, ya se me olvidan, pero... Y después, en el mundo retail, hay muchísimas mujeres. O sea, nosotros trabajamos con todas, como Falabella, Cencosud, Ripley, ahí también. Yo diría que quizás son empresas como más chicas, las que piensan que tienen este como pensamiento un poco como de que hay un costo. de que hay un costo asociado, cuando hay que pensar que hay industrias completas donde hay puras mujeres. O sea, hay una industria, por ejemplo, en el mundo de la educación, los profesores, o sea, en los colegios, las profesoras, o sea, están constantemente yendo y saliendo de preco natal y nadie se hace problema por eso. O el mundo de la salud también, lleno de mujeres. Entonces, acá hay que como que darle la vuelta y pensar cómo hacemos para que justamente no haya industrias con determinado género, o sea, no haya industrias de hombres e industrias de mujeres. O sea, de hecho, ojalá potenciar a que también haya más hombres en el mundo de la educación, más hombres en el mundo de la salud y que haya más mujeres en el mundo de la logística, más mujeres en el mundo de la construcción, de la infraestructura. Y lo último, No, pero que era cuando hablaban del tema del mundo minero, de hecho BHP implementa el 50% que sean mujeres y el año pasado superaron el 50%. Eso más que todo. Era un comentario ahí. Sí, o sea, llegaron a la meta, claro, de contar con el 49% de las mujeres en posiciones de liderazgo. y no sé si lo mencionaste antes, pero bueno, Nestlé también, Nestlé es una gran empresa con la que trabajamos y que... ¿Nestlé? Y que logró llegar a la paridad también. A propósito de eso me acordé que también 7 años que se propusieron la meta, también llegaron al 50%. Pero significa 50% en El cargo concepto de ejecutivo. liderazgo, sí. Ya, cargo ejecutivo. Sí, cargo ejecutivo. No, sí, no, porque en general cuando te dicen no, aquí no hay ningún problema, acá la mitad de la participación laboral son mujeres, es como sí, pero ¿en qué cargos? O sea, están todos en la primera línea y no llegan a... Perdón. Aquí, bueno, no sé si lo mencionaste, pero esta idea es como local que esta red de mentoría, cuando hiciste la investigación de mercado, como tú internacionalmente, ¿existe esto o es como más o menos pionero por lo menos en el sector latinoamericano? O... Lo buscamos en Estados Unidos y encontramos algo que se llama Lean In, pero no era de mentoras exactamente. Sí era una organización que como promovía el talento femenino y nos ha costado encontrar símiles, pero sí en el mundo del emprendimiento acá en Chile está, bueno, un montón de redes de mentores, pero como con el foco así mujer y vendiendo el servicio a otras. Existe, pero yo te diría que, no sé, encontramos una en Brasil. Nos ha costado en estos 9 años encontrar como competencia. De hecho, como lo que más miramos es organizaciones que tienen como súper resuelto el tema de cultura. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Culture Amp y que ellos tienen como una súper plataforma y que hacen muchas cosas como parecidas a lo que nosotros hacemos, con foco en el engagement. Entonces, como que por ahí como que copiamos más, pero el mundo mentoría nos ha costado encontrar. Tú dijiste que ahora estás haciendo mentoría con mujeres colombianas, mexicanas, ¿sí? Sí, porque son las que trabajan en empresas, habitualmente son empresas chilenas, pero igual, por ejemplo, tenemos un programa con CBN, que es, ¿cómo se llama esta empresa que Adeinber, que es como, tiene todas las cervezas, digamos, que Stella, sí, que es como ya una gigante, no sé si es belga o dónde, y entonces el símil en Bolivia se llama CBN. ¿Ya? Es como la Adeinber de Bolivia. Entonces trabajamos con Adeinber Chile y a propósito de eso nos compraron a Adeinber Bolivia. Pero también nos ha pasado mucho que, claro, por ejemplo, BCPT, trabajamos con BCPT Chile y después hacemos un programa también con Argentina, por ejemplo. ¿Pero eso buscan mentora boliviana o mentora chilena? No, en general son de su organización. Eso sí, tienen que ser de su organización. No hemos hecho programas, a nosotros como que hacemos la distinción de la mentoría externa o de la red de mentoras de UMAP con las que son internas. Entonces, o le ofrecemos mentoras de nuestra red de Chile o derechamente lo hacemos con las mentoras que son de su organización. 3 minutos, ¿alguna otra pregunta? Te quiero preguntar, hablo un poco de la ignorancia desde acá, porque jamás he tenido que meterme en el tema de contra la gente o algo del estilo. Pero
no sé si sabes si hay como herramientas, plataformas o incluso como si tienes quizás algún proyecto en mente que ayude a eso, como a nivelar quizás la paridad en lo que es el tema de las contrataciones, también los puestos de trabajo, no sé si sabes algo de esto. Bueno, nosotros lanzamos un producto hace un par de años, pero no nos fue muy bien, que se llama Job Up. todos terminan con Up. Y esa era justamente la idea, era potenciar el talento, como el reclutamiento de talento femenino entre las empresas. Entonces las empresas podían registrarse si estaban buscando mujeres. Y yo creo que ahí nos pasó mucho esto de la atracción, de que teníamos que tener una especie de B2C, porque necesitábamos como harto público de mujeres que nos postulara. Y para eso hay que hacer como muchas acciones de marketing para llegar a esta gran base que no nos funcionó porque había que dedicarle muchos recursos. Así que no habíamos visto algo similar, de hecho éramos como, aquí por lo menos era como bastante único, pero en general lo que más hay son estos ATS que se llaman, que son estos Applicant Tracking System, así se llaman los que cuando uno postula, no sé, el de los programadores clásico del Get On Board, no sé si lo ubican. Entonces, claro, como que existen para distintos rubros o industrias y nosotros pensamos, ya vamos a hacer el de mujeres, pero no nos fue. Bueno, de mucho de prueba y error también, y por eso hay volver a lo del MVP, que es este mínimo producto viable, tratar de no gastarse plata. Y de hecho, cuando uno empieza porque ahora ya una parte del emprendimiento más chiquitito, entonces todas las lucas se cuidan mucho, pero cuando uno ya empieza a tener un poco de volumen, a veces como que le destina plata a proyectos que a veces después uno dice como, tú te gastas plata igual. O sea, en Job igual creo que en total al final nos terminamos gastando como 20 millones, que dijimos, no dejaba de ser, no era un gran volumen, pero igual era harta plata. Entonces dijimos, bueno, pucha, se perdieron esos 20 millones. Pero antes de terminar, de verdad agradecerte mucho. O sea, creo que además muy inspirador porque lo que ustedes están haciendo tiene que ver también con un cambio cultural. Así que, gracias, 1.000.000 de gracias. Gracias, bueno, de verdad que para mí es súper emocionante venir a conversar con ustedes. Yo hice clases en algún minuto acá, en emprendimiento, eran clases de emprendimiento social, en el 2016-2017, así que hace varios años. Pero yo quería darte un mensaje a ti, Joaquín, porque Joaquín, como les decía, él fue mi jefe muchos años, y en realidad él fue 4 años, fue mi gran mentor, y uno como que estas cosas después por la vida las atesora más. Yo aprendí mucho de ti, aprendí así varias cosas. Uno, a corregir todo 5 veces, porque si había algo que iba con un error, uy. Ella era directora de comunicación y cuando yo era ministro de educación, Sí. y ministro de desarrollo social, la jefa de comunicación. Lo otro es que hacer estratégica, o sea, a adelantarse un poco, a pensar no en el paso siguiente, sino en eventuales varios escenarios más. Así que yo creo que también eso me lo llevaba mucho. Y una de tus frases que siempre se me quedaron es que siempre me decía, ¿pero lo fuiste a ver? Entonces significa, yo le preguntaba, Una cosa que lo escuche y otra cosa que lo vaya a decir. Claro, porque era como, no, si lo llamé o no, si le escribí un WhatsApp, ¿pero lo fuiste a ver? Y era como, ¿cómo lo voy a ver? Y era bien. Entonces ya, aprendí que había que ir a ver a las personas. Y yo creo que de hecho la red de mentoras que hoy día he formado y que de verdad también como quiero mucho, es justamente a las primeras 40 mentores las fui a ver a su oficina, les fui a pedir y es algo que lo aprendí también de ti. Así que agradecerte por este espacio y también me quedo con todo este aprendizaje para la vida. No, muchas gracias.